tamalez, sentitzen dugu hainbeste zailtasun jarri izana webinar honetan sartu alizateko bai. Beste barik, ez dut nahi asko luzatu, alde batetik Susana Amabietan joan behar da, eta gero bigarren zatian dinamika praktiko bat egin behar dugu, orduan denboraz nahiko mugatuta gabitzenez, ingo dut sarrera txiki bat, guztiok bat estu inguruan jartzeko, eta gero Susanari emango dutzat hitza, bale? Kontatzea, mugimendu egitasmoan jakingo duzuen bezala Euskal Gizarte aktiboagoa lortzeko jarduera fisikoaren sustapenaren alde lan egiten dugu, eta gure lan ildoetako bat orientazio zerbitzuak die. Orientazio zerbitzuak 2014 urtean jarri ziren martxan eta gaur egun 25 zerbitzu daude martxan. Egia da 2019an 30 izatera ere iritsi ginela, baina gero pandemia jota, zerbitzu asko eten egin ziren, egia da batzuk berraktibatze prozesu horretan daudela, baina orain momentuan 24-25 zerbitzu daude martxan Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta egia da, orientazio zerbitzu bakoitzak bere ezaugarriak dituela, udalerri edo auzoaren arabera, baina badaukate gauza bat gutxienez amankomunean, eta da guztiek jarduera fisikoaren bitartez pertsona aktiboak lortzea daukatela helburu. Eta helburu hori lortzeko askotan pertsonen jokabidean aldaketa bat eragin behar da, eta horretarako jasotzen dituzten jarduera fisikoko planek, oztopo horrei, ohitura aldaketa horretarako oztopoak gainditu behar dituzte, eta zuek orientatzaileok erabiltzailea jarduera fisikora atxikitzeko tresnak bilatu behar dituzue. Entonces, con el objetivo de conocer más el tema de las estrategias de adhesión a la actividad física, hoy contamos con Susana Aznar. Bueno, Susana, ¿vale? Ella es doctora en Actividad Física y Ciencias de la Salud. Actualmente trabaja en la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Ciencias del Deporte y es directora del grupo de investigación PAFS, Promoción de la Actividad Física para la Salud, ¿vale? Ella nos ha preparado una pequeña presentación de 25-30 minutitos y luego tendremos un pequeño hueco para hacer una ronda de preguntas. Entonces, Susana, gracias por estar aquí hoy con nosotros y con nosotras. Y sin más, te doy la palabra a ti, ¿vale? Muchísimas gracias, Malen. Bueno, Kaixo, Egunon, ya no sé más, pero bueno, me gusta mucho dónde estáis y me hubiera gustado más estar allí, la verdad, que hubiera sido presencial. Pero bueno, con las nuevas tecnologías esto es lo que tenemos. Voy a compartir pantalla. Me decir si veis todo bien. Vale, ¿veis bien la pantalla? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues mi cometido ya aquí es contaros un poquito algo que no es tan fácil como se puede leer en esta diapositiva, que es el intentar trabajar la adherencia a la actividad física en la población, ¿no? El objetivo de hoy es contaros un poco diferentes estrategias basadas en la literatura científica, pero hacerlo lo más práctico posible. Bien, lo que os he preparado hoy para aquí es primero algo que ya todos sabemos, pero repasarlo un poquito para dejar eso bastante claro, que es la necesidad de ser activos, luego la base científica en la que me voy a basar hoy aquí para el cambio de conducta y luego una propuesta bastante práctica en el contexto local. Son los pasos que vamos a dar hoy en esta presentación. Bien, lo primero, todos sabéis que la Organización Mundial de la Salud tiene muy claro el que realmente necesitamos a gente activa para que este mundo sea más sano, por muchos motivos, ¿no? Por salud, por ecológico, por ambientales, por sostenibilidad, por economía, etcétera, etcétera. Bien, además, el ser activo regular, todo esto ya lo sabéis, pero incido en esta diapositiva porque el ser activo tiene un beneficio, como podéis ver en pantalla, y este beneficio es independiente de los demás comportamientos y conductas del estilo de vida. Independientemente de lo que comamos, si fumamos o no, si tenemos más o menos estrés, lo que veis aquí es cierto con la actividad física. Es decir, que si además cuidamos otros comportamientos, todavía mejoraríamos mucho más. Bien, el problema que tenemos ahora es que estamos en una sociedad donde prácticamente, esta es muy antigua, esta foto, pero todavía sigue el mismo comportamiento, aunque cambiemos la tecnología, ¿no? Ahora tenemos pantallas más pequeñas y dispositivos móviles más ágiles,
pero la conducta es muy parecida, ¿no? Y esto produce, primero, pues una reacción inflamatoria de todo el cuerpo que va a provocar este estrés. A partir de ahí la presión sanguínea se va a descolocar. Esto, si se continúa, empezamos con sobrepeso, obesidad. Esta obesidad seguiría con eventos cardiovasculares. Si la insulina hay una disfunción de la insulina, pasaríamos síndrome metabólico, más estrés inflamatorio, etcétera. Bien, la campaña Let's Be Active, os animo a que la miréis, habla de forma muy importante el intentar que esa actividad física se dirija o se intente lanzar para cada persona, para cada lugar y para cada día, ¿no? Y a mí esto es everyone, everywhere, every day, me parece la clave de lo que hoy vamos a hablar aquí. Las recomendaciones últimas de la Organización Mundial de la Salud explican claramente la importancia de ese everyone para todas las personas y también de ese everywhere, teniendo en cuenta todo lo que son los diferentes, todo lo que son las diferentes poblaciones que tenemos actualmente y todas las personas en función de donde vivan, de ese estatus social, de esa discapacidad o no, etcétera. Bien, cuando hablamos de salud y actividad física, por lo general, hablamos de este tipo de actividades, ¿vale? Durante el día todos estamos sentados muchas horas, tenemos una actividad ligera, recurrente y realmente la que nos interesa para promocionar la salud es la moderada y vigorosa, que a veces se puede planificar de una forma sencilla, con actividades cotidianas o también con una actividad física dirigida o reglada, ¿no? Bien, este triángulo es lo que yo quiero que tengáis muy, muy presente, ¿no? Antes de nada, algo muy importante que no he dicho, que lo he dicho antes de empezar, en ese preámbulo de las conexiones, es que os felicito por esta labor que tenéis de la figura de orientadores, ¿no? Me parece muy, muy buena. Creo que tendréis una gran responsabilidad y creo una gran oportunidad al mismo tiempo. Y bien, lo que tenemos que hacer cuando hablamos de salud, los tres ejes principales para promocionar la salud son abordar estos tres comportamientos. Uno es que la gente se mueva más, que ande más. Otro es que se siente menos, que esté menos tiempo sentado de forma continua, puesto que se relaciona directamente con la mortalidad también. Y también que practique esa actividad física moderada, vigorosa, que hemos dicho, que la podemos planificar con desplazamientos, con actividades cotidianas o ya directamente con ejercicio, ¿no? Por lo tanto, si una persona no puede andar más, porque anda muy poquito, se desplaza siempre en transporte motorizado, por lo menos que se siente menos y que haga ejercicio. De la misma manera, el que no puede hacer ejercicio, por lo menos que ande más y se siente menos. ¿Qué sería lo idóneo? Los tres ejes de este triángulo, ¿no? Hay algo que también me gusta hacer hincapié cuando hablamos de recomendaciones, puesto que las personas a veces tienen en la cabeza todo lo que tienen que hacer o les decimos lo que tienen que hacer, pero eso hay que intentar trasladarlo al día a día, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí lo de siéntate menos, muévete más y más es mejor, pero claro, hay gente que por su trabajo está 8 horas sentado al día, ¿no? Pues bien, la evidencia científica nos dice que estos minutos de sedentarismo forzado se pueden compensar con una hora de actividad física moderada al día, ¿no? Con 60-75 minutos de actividad física de intensidad moderada. Y este es un mensaje muy potente que tenemos también que trasladar. Y también me gusta esta gráfica, quizás igual más compleja, pero la podéis utilizar vosotros. Y la idea es intentar estar en la zona verde. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos en el eje de las IES el tiempo sentado, de menos tiempo sentado a más tiempo sentado. Y actividad física, de la que hemos hablado antes, la moderada vigorosa, ¿vale? De menos actividad saludable, por así decirlo, a más actividad saludable. Es decir, que una persona que pasa menos tiempo sentado, en este eje de las X llegaría antes la zona verde que la persona que pasa más tiempo sentado, que tendría que llegar a realizar más actividad física moderada y vigorosa para pasar a esta zona verde. Entonces, lo primero que tenemos que intentar es que la persona sea consciente de cuál es su estilo de vida, qué tiene, por así decirlo, como comportamiento forzado de sedentarismo, qué puede hacer para romper esos periodos de sedentarismo y al mismo tiempo qué posibilidades tiene para empezar a hacer actividad física, ¿no? Este mismo dibujo, esta gráfica, lo que nos dice es que aunque se pase mucho tiempo sentado, el riesgo de mortalidad comienza a disminuir con pequeños periodos de práctica de actividad física moderada y vigorosa. Es decir, que podemos acumular esa práctica durante el día, ¿no?
Además, la mortalidad es baja para aquella gente que es activa, con lo cual el ser activo regular por moverse más y por hacer ejercicio es nuestro mejor, nuestro mejor componente de salud, ¿no? Pasar poco tiempo sentado es lo ideal, reduce, pero no elimina el riesgo, ¿no? Es decir, tenemos que incluir también actividad. Y luego en aquellos sujetos que no hacen actividad física a una intensidad moderada y vigorosa, quizás, y esa evidencia reciente, la actividad física ligera también tenga un peso. Es decir, eso de moverse más también es interesante. Bueno, pues una vez visto todo esto, que lo he pasado de forma muy rápida, el concepto de vida activa, tenemos ahora mismo un bombardeo enorme de industrias del fitness, de la dietética, de la nutrición, que nos venden productos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen muy característica que la habréis visto en internet, que es un centro deportivo antiguo, 24 horas fitness, y la gente sube escaleras mecánicas para ir a hacer ejercicio, ¿no? Es decir, el concepto de ser activo a veces no va acompañado de utilizar esta oportunidad, ¿no? Puesto que ya vamos a hacer algo aquí dentro, en 4 paredes, que cuando salgo de ahí ya me olvido, ¿no? Bien, el 50% de los sujetos que se enrolan en un programa de ejercicio, ya nos lo dijo esto Dishman en varias ocasiones, abandonan los primeros 3-6 meses. Entonces, la adherencia, cuando hablamos de adherencia, hablamos de un comportamiento que soy capaz de mantener por lo menos 6 meses. Somos activos muchas veces porque, en algún caso, una persona quiere hacerse un chequeo médico, le han dicho cómo está, le han dicho realmente lo que tiene que dejar de hacer y extinguir, comportamientos a extinguir, y esta persona con bastante miedo y aprensión decide hacerlo todo de golpe, ¿no? Es decir, ya va en bici, coge la raqueta, se come la manzana, lo hace todo, ¿no? Bien, esto dura hasta que esos signos o síntomas de enfermedad que le llevaron a irse al centro de salud desaparecen. Es decir, esto es bueno como un primer inicio, pero realmente el modelo ecológico de salud que veremos es interesante para captar a un tipo de población, pero no es suficiente para que mantengan esa conducta. El mantenimiento de la práctica de ejercicio por razón de salud, como mucho, desaparece durante los primeros 3 meses. Es decir, hay que buscar más motivos por los que ser activo que no solamente por tema de salud, que por supuesto puede continuar, pero hace falta otros que también se le sumen. Por lo tanto, no solamente tenéis el reto de convencer a la gente a que empiece a hacer ejercicio, sino el verdadero reto es que mantengan esa práctica de forma regular. Bien, el abordaje que he preparado hoy para vosotros es un abordaje muy poblacional, que es una estrategia multicomponente. Es decir, vuestra labor, que estáis en una figura de orientador, es una figura clave porque a nivel comunitario vais a poder trasladar toda la ciencia de una forma práctica, vais a poder trasladar también esos datos que recogéis para poder analizar y ver cómo vamos o cómo se va evolucionando vuestra población. Y al mismo tiempo es una labor muy agradecida porque hablamos de incluir un comportamiento nuevo, ¿no? Pensar también que todo lo demás a nivel sanitario es extinguir conductas, ¿no? No fumas, no bebes, no comes, ¿no? Y realmente lo que tenemos que intentar con la actividad física es que tenga ese efecto dominó, que ya está un poquito estudiado, que la persona que empieza a hacer actividad física se empieza a preocupar por su postura, por su dieta, por ese estrés, etc. Con el tabaco no hay ningún tipo de relación. Bien, el modelo ecológico, socioecológico de salud nos dice que el sujeto, cuando hablamos de actividad física y vida activa, tiene unos factores que no solamente son individuales, sino que también están incluidos en este factor individual, tiene unos factores que podemos cambiar y otros que no son modificables, como su genética, su edad, su género, y tenemos un microentorno, donde estaría el entorno físico y el entorno social, y un macroentorno, donde estarían todas esas políticas relacionadas con la posibilidad de ser activo, y también esas políticas culturales. No es lo mismo vivir en esta parte del planeta que en otra, y todo eso también va a afectar mucho a esta decisión individual de la práctica de actividad física o incluir la actividad física en nuestro estilo de vida. Bien, en este modelo socioecológico de salud para el cambio, fijaros que aquí tenemos la parte interpersonal, donde interactuamos con nuestro entorno social más cercano, la familia, los amigos. Tenemos un aspecto comunitario, donde están los servicios, las organizaciones, y luego también un entorno con unas políticas, unas circunstancias muy concretas que nos van a determinar
realmente lo que podemos no podemos hacer de alguna manera, ¿no? Bien, vuestra función yo la identifico aquí, en la comunidad, ¿no? Por lo tanto, estáis un poquito entre dos esferas muy importantes. Una cosa es lo que facilita, lo que está de alguna forma ya muy consensuado, y otra cosa es la realidad individual e interpersonal de las personas con las que vais a trabajar, ¿no? Bien, dentro de esta persona o de cada una de las personas con su complejidad intrínseca, tendrá también estará afectado por todas estas esferas, pero también tendrá una visión muy personal de lo que va viendo en estas esferas. Es decir, no es lo mismo de fuera hacia adentro que de dentro hacia afuera. Bien, hay un modelo muy interesante que es la rueda del cambio, donde realmente indica que el comportamiento debe implicarse dentro de su contexto. ¿Vale? Entonces es un poquito lo que comentábamos antes, pero hay un modelo de la rueda del cambio que lo explica muy bien. Y en este modelo de rueda del cambio habla de que hay un eje central, el de la persona, donde tiene realmente tres necesidades básicas. Unas son las capacidades, las oportunidades y la motivación. Alrededor, la siguiente esfera serían como prácticamente unas 9 funciones de intervención que se pueden llevar a cabo, que podéis llevar a cabo vosotros para mejorar estos 3 núcleos o necesidades principales. Y luego hay políticas que en este modelo lo que destacan son 7 políticas que están muy relacionadas con esas intervenciones y al mismo tiempo que van a afectar a esas capacidades o 3 necesidades básicas de la persona. Bien, para entenderlo un poco mejor, deciros que este modelo lo desarrolló la catedrática Susan Michie del Reino Unido, y lo que decía en ese núcleo principal de la persona, dice, tenemos que tener en cuenta que la persona debe conocer o debe ser consciente, lo primero, de qué oportunidades tiene para ser activo. Y las oportunidades pueden ser sociales y pueden ser físicas. Y aquí hay mucho que hacer, porque a lo mejor hay zonas donde ser activo que la persona no las conoce o no es consciente de ello, ¿no? O sea, hay que darle mucha visibilidad, pero visibilidad a la persona, de decirle dónde puede hacer activo, qué actividades se ofertan cerca de su comunidad, qué puede hacer y con quién puede hacer esas actividades también, ¿vale? O sea, las oportunidades tienen que centrarse muy bien en el aspecto social y el aspecto físico. La capacidad es la capacidad que tenga la persona realmente para poder llevar a cabo esa actividad física y también a nivel psicológico, el verse capaz de, ¿vale? Entonces aquí hay que realmente ayudar con diferentes herramientas para que nuestra intervención de actividad física y ejercicio la hagamos de una forma secuencial. Es decir, primero a lo mejor nuestra tarea es que se camine 10 minutos, ¿no? Después hablaremos de que intente caminar 15 minutos. Luego a lo mejor que intente enrolarse en alguna actividad dirigida. Es decir, todo eso va a ir siempre de la mano, ¿vale? Con vuestra orientación en función de esas capacidades que pueden ser a veces reales o percibidas. La motivación, aquí hace referencia a 2 puntos de la motivación. La reflexiva es esa motivación en la que tú tienes un proceso cognitivo y dices, pues a mí me vendría muy bien ser activo porque me ha dicho el médico esto, lo otro, etcétera, ¿no? Es un proceso en el que tú decides, ¿no?, ser activo. Pero la autónoma, que es muy interesante, está más relacionada con las emociones, con los impulsos. Realmente a mí me apetece hacer esto, ¿no? Yo me lanzo a hacer esto otro, ¿vale? A mí me emociona esta actividad, ¿no? Entonces, también tenemos que buscar o indagar en la persona estos aspectos porque nos van a dar muchas pistas para unirlo con las oportunidades y también con las capacidades. Lo siguiente, que también nos basaremos hoy, es en un modelo, el modelo transteórico del cambio, que este modelo lo que dice es que establece diferentes pasos a la hora de empezar desde no ser activo regular ni tener ganas de ser activo a realmente pasar a tener una conducta que ya la mantengamos más de 6 meses, ¿no? En este modelo se habla claramente de que el ser activo no es un fenómeno todo o nada. Es decir, cuando uno está en el centro de salud, dicen, ¿estoy fumador? Sí o no. ¿Es un comportamiento dicótomo o sí o no? La actividad física no tenemos eso. No podemos decir sí o no. Es un proceso que va a ir de una cantidad, de unos hábitos que iremos encauzando para que eso sea o llegue a ser un estilo de vida activo, ¿no? Dentro de ese triángulo de no te sientes tanto, muévete más y haz ejercicio. Pues bien, en este modelo habla de que hay diferentes estados, que llaman los estados de cambio, ¿no? El primero dice cuando una persona a nivel de precontemplación no tiene interés de cambiar. Es la típica persona que os dice, a mí no me interesa ser activo, vengo aquí porque me lo ha dicho el médico, pero no es algo que yo
tenga ganas de hacer, ¿no? Aquí hay que indagar mucho en función de qué significa para esa persona ser activo, ¿no? Realmente os animo a hacerlo porque aquí puede haber verdaderos misterios. Es decir, una persona puede tener un trauma que acarrea de su infancia, que en mi época era saltar al potro, o correr, que era un castigo, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera hay que indagar y ampliar el concepto de la actividad física. El contemplador es el que ya sabe que la actividad física es buena, todavía no es activo, le gustaría ser activo, ¿no? Sé que dice, mañana empiezo, la semana que viene me apunto, y pasan los días sin ni semana ni meses, pero no miente. Es decir, es una persona que sí quiere ser activo, pero que no acaba de manifestar esa conducta. El de la determinación o preparación que llamamos es el que está decidido a tomar medidas. Es el que a lo mejor pues, se apunta, se saca el bono de la piscina, se apunta a alguna actividad, ha ido alguna vez, igual el fin de semana, en las vacaciones, pero no tiene una conducta regular. Acción es cuando ya lleva en práctica una conducta regular, pero lleva menos de 6 meses, y mantenimiento es el que ya lleva más de 6 meses. Bien, la recaída puede ocurrir en cualquier momento de este comportamiento, y aquí el comportamiento lo podemos medir simplemente con un cumplimiento de las recomendaciones, o lo podemos hacer más pequeñito. Si yo detecto que a mi persona o con la que yo trabajo le voy a intentar proponer el caminar todos los días media hora, o le voy a proponer intentar hacer unos ejercicios de espalda una vez por semana o 2 veces por semana, es decir, la conducta que yo quiera medir, la puedo medir en función de estos estados de cambio, y quizás en el tema de fuerza la persona está en precontemplación porque nunca ha querido trabajar fuerza, ¿no? Ni le ve el beneficio ni le apetece, ¿no? Sin embargo, a nivel de paseos está en determinación. Hace paseos de vez en cuando, de una forma regular, en vacaciones, ¿vale? Cuando le hablamos un poquito de otra conducta, a lo mejor decís, pues quiero que esta persona pues cuide un poco su estrés, ¿no? Quizás está en acción, ya lleva un tiempo trabajando ese tema, pero no lleva más de 6 meses. Es decir, que la conducta la podéis incluir dentro de este modelo y hacerla pequeñita. Es decir, no es simplemente cumplimiento de recomendaciones, ¿no? Ahora luego lo vemos con más calma. Para verlo un poco gráfico, ¿vale? El que está en precontemplación es el que niega, ¿no? Es el que busca muchas excusas, no le ve el valor de la actividad física y realmente no busca tiempo, ¿no? Hay cosas más importantes que hacer. Yo a veces esto con grupos focales me doy cuenta de padres que dicen, pues mi hijo ha suspendido la educación física, es tan torpe como yo, y ahí se queda el comentario, no valoran más, ¿vale? Sin embargo, si hay otra asignatura que ha suspendido, ya es un verdadero drama, ¿no? O sea, vemos hay gente que tiene negación, que no valora mucho esa práctica, ¿no? O personas que a lo mejor nunca encuentran tiempo para la actividad física porque no lo valoran, ¿no? El que esté en contemplación es una situación ambivalente. Está valorando los pros y los contras. ¿De acuerdo? Es una persona que todavía no acaba de decidir. Lo ve bueno, lo ve interesante, pero esa actividad todavía no se manifiesta. El de preparación o determinación es el que está motivado, ha hecho pequeños cambios, ¿vale? Pero no tiene una continuidad. El que está en acción lo hace, lleva menos de 6 meses. El que está en mantenimiento lo vive, lleva más de 6 meses, y el que tiene una recaída, pues en ese momento tiene un parón, ¿vale? Y normalmente se incorpora en el estadio anterior del que venía o estaba, ¿no? Por tanto, nuestro objetivo, ¿vale? Va a ser siempre el que primero haya un conocimiento, que la persona conozca lo que haga, que tenga un punto de partida. A partir de ese conocimiento, ayudarle con ese modelo de Michi de las capacidades, de las oportunidades y también de la motivación, para que ya entre en contemplación, ¿vale? A partir de aquí ya pase a preparación o intención, acción y mantenimiento. Bien, para entender todo esto, ¿vale? Nosotros tenemos una bici, nos gusta el ciclismo, un grupo de investigación que llamamos la bici PAPS, ¿no? Y lo que quiero explicar un poco es que hemos utilizado esos modelos dentro de esta, que es lo que quiero explicaros aquí para ver si os sirve y ojalá pues veáis un poquito la utilidad, ¿no? Aquí tengo la pirámide de la estrategia NAOS, que esta ya es antigua, pero aquí hablaba de nutrición saludable y de actividad física, ¿no? Lo que más tenemos que hacer a lo que menos tenemos que hacer, ¿no? Y, por supuesto, una buena hidratación y un estilo de vida saludable. Bien, pues nosotros decimos que para este cuadro de la bici, para que esto se desplace y vaya a buen puerto, tenemos que mover estas ruedas. Estas ruedas tienen que girar. Y aquí está la entrevista motivacional, un poco relacionándolo con lo que hemos visto de la rueda del cambio, de la catedrática Michi, y la rueda trasera está en los estados de cambio que acabamos de ver ahora del modelo transteórico, ¿vale?
Entonces, el objetivo es que estas ruedas se muevan, que es lo que yo quiero proponer que hagáis vosotros desde vuestra figura de orientador, ¿vale? Ya sean para estas conductas o para las otras mucho más pequeñas, ¿de acuerdo? Lo que os decía, quiero que esa persona empiece a trabajar la fuerza, quiero que empiece a trabajar un poco su salud de la espalda, quiero que la conducta que vosotros queréis medir, ¿vale? Y a partir de ahí, que esas ruedas giren para que el comportamiento llegue a buen puerto. Bien, la rueda delantera es lo que os decía antes del tema de Michi, motivación, capacidades y oportunidades. Yo le llamo el modelo de las 6 R's, que son un poco la entrevista motivacional. Yo aquí os animo a que con vuestros sujetos, ¿no?, indaguéis un poco en estas 6 R's, ¿vale? Explicamos ahora cada una de ellas. En principio, todo esto, esta entrevista motivacional, nosotros lo enlazamos un poco pues también como un coaching deportivo, ¿no? Queremos que la persona tome conciencia de lo que hace sin un juicio, ¿de acuerdo? Es decir, con un punto de partida neutral diciendo, bueno, pues esta es mi realidad, ¿no? Y esa toma de conciencia es muy buena, porque hablamos de sus datos, de sus comportamientos, es un acompañamiento, lo que vais a hacer es un coaching realmente con las personas con las que vais a estar, ¿no? Y de ahí queremos indagar el querer, qué quieren y qué saben, ¿no? Para que realmente puedan actuar, ¿no? Entonces, realmente vamos a hacer esa entrevista motivacional de las 6R centrada en la persona para poderle dar herramientas con el objetivo de facilitar los cambios positivos en su estilo de vida, ¿no? Sin presión de tiempo. Es un proceso en el que una persona se va a ir autoconociendo y un acompañamiento que le vais a poder dar, ¿no? Y con esa toma de conciencia, ese querer saber y ese actuar, ¿no? Bien, cuando hablamos de tomar conciencia, lo que buscamos aquí es darle técnicas del por qué, del cómo y del para qué, ¿vale? Porque esa persona tiene que conocer, pues este es mi estilo de vida, esta es mi realidad, ¿no? Eh, mm, ¿Qué va a pasar si sigo así? ¿Qué no? ¿Cómo lo puedo abordar? ¿Cómo puedo estar mejor, no? También hay que querer, ¿no? Un poquito, a nivel deportivo hablamos de cumplir un sueño, pero para vuestras personas creo que tenéis que verles como si fueran vuestros deportistas de élite, porque ahí no podéis fallar. Es decir, tenéis que intentar, de alguna manera, pensar la responsabilidad que tenéis. Quizás seáis la primera persona o de las pocas con las que esta persona pueda compartir ese querer, ¿no? Yo quiero cambiar mi estilo de vida, yo querría encontrarme mejor, yo querría sentirme menos pesado, yo querría que no me doliera tanto la espalda, sentirme más ágil. Eso es lo que tenéis también que indagar, ¿no? También tienen que saber cómo hacerlo. De ahí tenéis que contarles, ¿no? Esa metodología. La relación de actividad física y salud a veces no es tan clara. Yo tengo a gente con la que hemos intervenido con problemas de hipertensión y han dejado de ser hipertensos, ¿no? Y te das cuenta como si fuera una casualidad. Y les dices, no, es que realmente el caminar todos los días, el moverte todos los días va a ayudar mucho a que esa presión normal alta disminuya. Y el actuar es que realmente tengan su propio plan de acción, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que la gente pueda vivir de una forma consciente para conseguir sus objetivos. Esa es un poco la gran responsabilidad que tenéis y tan importante. Bien, la mayoría de gente que empieza a practicar ejercicio carece de herramientas personales para conseguir por sí solos un hábito de actividad física. Entonces, sed conscientes de ello. Lo que vais a hacer es darle habilidades para que realmente tenga más fidelidad en ese programa, ¿no? Porque muchas veces el salto de no hacer nada a ser regular, eso solo lo consigue el que ya ha sido activo hace muchos años y vuelve otra vez a la carga, ¿no? Pero aun con todo le va a costar, ¿no? Entonces, ese paso a paso, el tiempo que haga falta, pero con todos los pequeños pasos van a ser pasos muy positivos, ¿no? Lo primero que trabajaremos en la rueda delantera, ¿vale? Que yo digo siempre que es la delantera porque es la que dirige, ¿no? Esas capacidades, esa motivación, es la relevancia que tiene su cambio de conducta, ¿no? Vais a decir, ¿a qué te comprometes? ¿Qué quieres cambiar? Pues bien, el ejercicio físico, hay que darle mucha importancia y que vean la relevancia social de la actividad física y la corresponsabilidad con la sostenibilidad del bienestar individual y global, ¿vale? Hay que dar también relevancia para su salud, sus propios datos, pero decirle lo importante que es que se desplace de forma activa, lo importante que es su acción de ser activo, de mantener ese valor de salud a la actividad física, ¿vale? Salud física, psicológica y social, ¿eh? No quiero que penséis solamente en lo físico. Entonces, este aspecto es muy importante construirlo con vuestro propio sujeto, ¿no? Que os diga qué piensa, ¿no? ¿Qué considera relevante la actividad física? ¿Por qué es importante practicarla, ¿no? ¿Qué beneficio tiene para su salud física, psicológica, social
qué beneficio tiene global, individual. Eso hay que indagarlo muy bien con ellos. Lo siguiente son las resistencias que tiene esa persona, ¿no? Para la actividad física, ¿cuáles son sus barreras? Y ahí tenemos que indagar en las físicas, las emocionales, las logísticas. ¿Con qué compite la actividad física? Y esto es interesante, que está al otro lado de la moneda, ¿no? Es decir, ¿con qué compite? Cuando llego a casa está el sofá, la tele y me atrapa, ¿no? ¿Es eso? Pues quizás no haya que pasar por ahí, no haya que pasar por casa. Igual tenemos que intentar hacer algo antes de llegar a casa, ¿no? Bien, veremos qué tiene, o sea, qué valor, dónde está la actividad física y con qué está compitiendo, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que buscar estrategias muy sencillas, estrategias de campo, y prácticamente ellos mismos, ese acompañamiento de coaching que vais a hacer, lo van a poder encontrar. Riesgo específico. Aquí, evidentemente, tenemos que, según el tipo de sujeto, según su patología, según su edad, según su fragilidad, tenemos que también seguir y dar consejos correctos, ¿no? Por vosotros, por profesionales cualificados. En algunos casos es importante que conozcamos la historia clínica de la persona, ¿no? Si queremos hacer una prescripción individualizada, si hace falta que se le derive para que realmente se haga un test de saber cómo está su condición física, salud, para tener unos datos, si queremos medir al principio. Yo la cuantificación también os digo que me parece muy importante, pero no quiero que suponga una barrera para iniciar un programa, ¿de acuerdo? Lo importante es que la persona, o sea, vuestro objetivo es que la persona repita, que vuelva a venir, no perdáis el norte. Es decir, que a veces pensamos que hay que medir, hay que cuantificar, es muy importante y yo lo valoro, pero quizás pueda suponer una barrera para vuestro sujeto, ya lo podéis hacer más adelante. Porque si viene de una forma sedentaria y con pocas herramientas, lo importante es que sienta que las herramientas no le van a condicionar ni le van a intimidar. Es muy importante que vea dónde puede hacer actividad física, lo que es seguro para esa persona o no. Yo a veces me preocupo bastante cuando gente empieza a hacer actividad física y pasa de no hacer nada a ir a lo mejor a un centro deportivo sin una orientación y empieza a hacer cualquier cosa que a lo mejor es eso lo que le produce una barrera y luego ya no vuelve más, ¿no? Es decir, hay mucha gente que ya ha empezado a ser activo muchas veces y ha abandonado. Por lo tanto, ahí tenemos que buscar ese seguimiento. Las recompensas tenemos que dejarle claro lo que va a conseguir, es decir, todos los beneficios de la actividad física. Yo a veces lo que hago es tengo un listado de todos los beneficios y le pregunto a la persona, de estos beneficios, ¿cuáles te interesan, ¿no? Y a lo mejor la persona viene a ti porque, lo típico, ¿no? Pues un problema de salud del médico, un problema de sobrepeso, obesidad, hipertensión, pero resulta que al ver toda la lista de beneficios de actividad física te dice, pues yo también quiero estar menos estresado, yo también quiero realmente mejorar en estos aspectos psicológicos de la actividad física, estos aspectos sociales de la actividad física, y puede encontrar recompensas nuevas que no conocía, ¿no? Es una buena oportunidad para que la persona las conozca, ¿no? También que conozca que puede prevenir y tratar patologías, ¿no? Eso sí es muy importante también, ya se sabe por la ciencia y por la divulgación, pero sí es importante individualizar toda esta información para él o para ella. Los recursos y la repetición, los recursos es muy importante que la persona conozca qué tiene cerca a nivel local, dónde puede hacer actividad física, qué recursos tiene, cómo puede colaborar, es decir, qué organizaciones, qué asociaciones, qué programas de movimiento o de, vamos, lo que tenga en la comunidad puede utilizar en función de su situación personal y su estado de salud, ¿no? Y aquí es muy importante la colaboración multidisciplinar, que me consta que ya tenéis un poco más trabajada en vuestra comunidad autónoma, y esto es algo muy interesante para verlo. Por lo tanto, la primera rueda sería el abordar esa entrevista motivacional con vuestra persona para realmente conocer esas motivaciones, esas capacidades y esos recursos. La segunda rueda, que yo siempre digo que es la rueda cuando frenamos, es con la que tenemos que frenar, ¿no? Para que no tengamos una caída en bici. Pues bien, lo que intenta es conocer en qué estado de cambio se encuentra la persona y qué tenemos que hacer para avanzar dentro de ese modelo, ¿no? La persona entrará por una precontemplación o no, pero la persona, por ejemplo, imaginemos que no tiene ningún interés, ¿vale? Y esa persona empieza o viene a vosotros porque le han dicho que tiene que hacer ejercicio, ¿no? Pero todavía no le ve un valor, ¿no? La respuesta que tenemos que darle es el por qué ser activo, pero no de una forma impersonal, en tercera persona del singular, que hoy en día el mensaje de salud está ya demasiado trabajado por la industria comercial, ¿no? Que nos quiere vender productos.
sino que realmente tenemos que decir por qué para él o para ella es bueno ser activo, ¿no? A partir de aquí, para pasar a contemplación, la persona ya sabe por qué es bueno, pero no sabe qué puede hacer. El contemplador es el que ya sabe que la actividad física es buena, pero desconoce qué puede hacer. Y aquí está ese triángulo de siéntate menos, camina más y hace ejercicio. ¿Qué puede hacer? Buscamos algo sencillo. El que ya está en contemplación y sabe, le hemos dicho lo que puede hacer, pero no tiene una práctica regular, es el que estaba en preparación. ¿Qué tenemos que hacer con esta persona en preparación? El cuándo y el cómo. Intentar que esa práctica no regular se convierta en regular. Buscamos hacerlo fácil, cuándo puede hacerlo, cómo puede hacerlo, dar una continuidad a esa conducta que a lo mejor era una forma muy esporádica, ¿no? Entonces hay que hacerlo fácil. El que ya está en preparación y ya empieza a hacer alguna práctica y pasa a acción, es el que la hace con regularidad, pero sin llegar a 6 meses, lo que buscamos es darle autonomía, hacerle partícipe del proceso de esa conducta de actividad física regular. Aquí hay muchos mecanismos. Se puede hacer desde el punto de vista de que se cuenten los pasos, que conozcan ellos tipos de prácticas, que conozcan también cómo monitorizar su actividad física, utilizar dispositivos móviles para ello. Es decir, la autonomía permite ahora mismo, con todo el avance pues, de las multimedias y con toda la tecnología, nos da muchas posibilidades, pero también es que la persona conozca qué tiene que hacer, cómo lo controla, si hace ese trabajo correcto, si trabaja a la intensidad correcta. La autonomía es hacerle muy partícipe de ese proceso de actividad física. Y luego ya prácticamente el mantenimiento ya en esa conducta, ya sea práctica general de actividad física, o sea, práctica de la fuerza muscular, o sea, práctica de descansos activos, la conducta que queramos modificar es cuando la persona ya la ha adquirido, lleva más de 6 meses y prácticamente le llamamos la salida permanente, porque una vez abandone puede volver a reincorporarla cuando quiera, puesto que ya tiene esas herramientas. En principio, el cuestionario de estados de cambio, aquí tenéis la versión antigua que se utiliza todavía, pero la más fácil sería la que tenéis aquí, ¿no? Es decir, en estos puntos suspensivos, vosotros incluiríais esa conducta que queréis modificar, ¿no? Pues yo quiero modificar que mi cliente o la persona con la que estoy trabajando empiece a caminar todos los días 20 minutos, ¿no? A una intensidad moderada. Cuando hablamos de moderado, vigoroso, todo esto que es complejo y que se mide con consumo de oxígeno, frecuencia cardíaca y demás, yo siempre animo a la gente a utilizar el test del habla, ¿vale? Está medido que cuando una persona puede hablar pero le cuesta un poco, ahí estamos en el primer umbral, en el VT1, ¿vale? Está totalmente consensuado, que para mí a lo mejor es andar muy despacito y para vosotros más rápido, ¿vale? No es una actividad concreta, ¿no? Sino aquella actividad en la que te permite hablar pero te cuesta ya un poco, ¿no? Ahí empezamos en la actividad moderada, ¿vale? Entonces se corresponde con el primer umbral ventilatorio. Por lo tanto, si decimos, pues no practico actividad física regular, ¿no? Mi comportamiento es andar 30 minutos a intensidad moderada. Si ponemos esto en los puntos suspensivos y decimos a la persona que nos diga en qué número se encuentra, si os dice que está en el 2, está en contemplación. Si está en el 3, está en preparación. Si está en el 4, está en acción. Si está en el 5, está en mantenimiento. Y si está en el 1, está en precontemplación, ¿vale? Y con esto identificamos dónde se encuentra la persona en este modelo de estados de cambio. Esta frase, la típica frase de mañana empiezo, la semana que viene, el mes que viene, pues bueno, estos son los que llamamos contempladores crónicos, ¿no? Son personas que planean futuros, muy buenos propósitos en un futuro, pero que no llegan, ¿no? Y repito, esta gente no miente, esta gente cuando lo dice realmente lo cree, ¿no? Pero no acaba de dar ese paso. Pues bien, los procesos del cambio se identifican varios procesos para trabajar en cada uno de ellos, ¿no? Es decir, si estamos en precontemplación, para pasar a contemplación hay unas estrategias. De contemplación a preparación hay otras, ¿no? Que son sencillas, yo os he incluido aquí un poco a nivel un poquito gráfico, pero el que pasa de precontemplación a contemplación tiene que incrementar su conocimiento, ¿vale? De por qué ser activo, lo que decía antes, el por qué, ¿no? Tiene que conocer también los riesgos de la conducta que lleva a cabo y tiene que reevaluar su entorno, ¿vale? Y aquí hago hincapié porque a veces nosotros en el grupo PAPS hemos trabajado mucho con
sujetos pues, con obesidad mórbida, con problemas cardiovasculares, y a veces nos encontramos que el entorno también es un entorno obesogénico, es decir, que a veces el propio entorno ya está promoviendo una conducta y muchas veces es importante que esa persona se integre también en otro entorno social, ¿no? Es decir, que busque oportunidades aunque mantenga el mismo, ¿no? Pero eso tiene un efecto dominó para su propio entorno social, ¿no? Bien, cuando pasamos a preparación, de contemplación y preparación, hay que hacer muchas estrategias de autoevaluarse a uno mismo, es decir, saber, y aquí es un poco la sinceridad de mi tiempo, ¿no? El tiempo bueno, que no se alarga, ¿no? El tiempo es el tiempo y a veces, pues, cuando se dice voy a hacer esto por la tarde, voy a hacer esto por la mañana, cada uno tenemos unas prioridades, ¿vale? Y la actividad física, si no le hemos buscado un hueco, se puede quedar la última y entonces nunca llega, ¿no? Llega esa mañana por la mañana y, claro, si está aquí abajo, pues no hemos llegado a esa prioridad porque tenemos otras antes, ¿no? Por lo tanto, hay que trabajar mucho el cómo está esa actividad física en nuestra escala de valores. La acción, la autonomía, lo que os decía, conocer beneficios y querer ser capaz de realizarlo. La autonomía es darle posibilidad a esa persona para que controle también ese programa de actividad física, sea consciente de los beneficios, que también se mida. Aquí, por ejemplo, todo el tema de la valoración funciona muy bien, ¿vale? Es lo que os decía antes, el hacer un chequeo de tu estado de salud y condición física funciona muy bien aquí y aquí, en preparación y acción, pero en precontemplación y contemplación yo no lo suelo aconsejar empezar a hacerlo de cero, ¿vale? Porque puede suponer una pequeña intrusión. Es decir, la persona primero tiene que empezar a hacer algo y a partir de ahí ya la podemos medir. Mantenimiento tiene también sus propios procesos que podéis indagar un poco más en la literatura. Entonces, bueno, hay estudios europeos que lo que han hecho es medir por grupos de edad, ¿vale? Cómo se sitúa la gente en los estados de cambio. 1 sería precontemplación, 5 mantenimiento y 6 es el que abandona, ¿no? Lo han hecho por grupos de edad y si os fijáis, casi toda la población se encontraba en el 1 o en el 5, ¿no? Que es un poco lo que suele pasar, el que es activo regular o el que no hace nada, ¿no? Pero si os fijáis en esta gráfica, ¿qué tendencia hay? ¿Hacia el 1 o hacia el 5? ¿Hacia dónde lo veis? Hacia el 1, ¿no? Se va para allá. Vale, Dicen hacia el 1 con el dedito, Susana, que andan todos con el micrófono quitado, pero muchos marcan el 1, Genial, genial. Vale, pues si os fijáis va para allí. Entonces esto es muy interesante porque estos 2, 3 y 4, el contemplador, preparación y acción, lo que nos interesa es que vayan para este lado, ¿vale? Entonces aquí lo que os decía, que es interesante y yo os animo desde vuestro programa a que podáis cuantificar esta misma tabla, ¿no? Saber cómo vais, es decir, las conductas concretas que queráis medir, ¿no? Repito, a lo mejor es caminar más, ¿vale? Hacerla muy concreta, la conducta, caminar 30 minutos de actividad moderada al día o participar en una actividad de fuerza, incluir, es decir, coger las recomendaciones de actividad física grandes, hacerlas en pequeños aspectos, pequeños apartados, en función de las capacidades de la rueda de Michi y la rueda del cambio de la persona y poder valorar cómo va esa rueda trasera de la bici, ¿vale? Bien, todo esto, el objetivo también lo que queremos es que la persona pase de una dependencia absoluta vuestra a un modelo más independiente de actividad física en la conducta que queráis medir vosotros, ¿de acuerdo? Es decir, primero queremos que se pongan a practicar, ¿vale? Ejercicio regular, que conozcan sus hábitos personales, que aprendan a hacer ejercicio y disfrutarlo. Y esto parece fácil, pero hay gente que se lanza a una práctica dirigida sin haber entendido nada, porque le dicen que la acompañen y resulta que sale la persona baldada de esa práctica, ¿no? Con dolor de espalda, se encuentra mal, etcétera, porque no está preparado para eso, ¿no? Yo siempre digo a la gente, hay que prepararse para hacer ejercicio, ¿no? O sea, la práctica deportiva tienes que estar mínimamente en forma para realmente disfrutarla, ¿no? Primero camina, prepárate, disfruta de eso que tú quieres hacer, ¿no? Es verdad que necesitamos un mínimo nivel de condición física, ¿vale? No me refiero que este es el objetivo inicial, pero si conseguimos que esa persona cambie, cuando hablamos de fitness, es un término anglosajón, que está fit, es de estar en forma, pero fit realmente viene de frecuencia, intensidad y tiempo, frequency, intensity and time, que no es otra cosa que los componentes para hacer un ejercicio físico, ¿no? Pues la condición física, el fit, estar en forma,
el NES es un sustantiviza, es adjetivo, es la condición física para la salud. Bien, aquí me refiero a que tu nivel de colesterol mejore, tu composición corporal mejore, no solamente es un objetivo externo de decir voy a saltar más alto, voy a correr más rápido, etcétera, sino un objetivo del fitness es algo ya de un nivel de salud deseado, ¿no? Bueno, pues cuando empezamos a conseguir ya los pequeños cambios y la persona lo ve, ya es cuando es más fácil empezar a desarrollar un ejercicio o un modelo personal, ¿vale? Qué actividades, qué programa, qué deportes, etcétera. Y luego también autoevaluar, ya es cuando empezamos a evaluar cómo está esa persona, que conozca sus resultados. Es muy interesante en preparación y acción que la persona una sus resultados de condición física salud, sus resultados de sensaciones con el ejercicio, con esos parámetros también de sanitarios de presión sanguínea, de normopeso, sobrepeso, obesidad, parámetros cardiovasculares como colesterol, triglicéridos, etcétera, ¿no? Y también llegar a la posibilidad que la persona, si tiene un abandono, sea capaz de reconducir ese abandono y volver otra vez a realizar ejercicio desde una forma más pautada y una forma más personal, ¿no? Entonces, una cosa muy sencilla que os quería transmitir ahora es que cuando diseñáis una intervención, a mí me gusta mucho el modelo EAST, el modelo del este, ¿no? Que simplemente es que sea fácil, atractiva, social y acotada en el tiempo, ¿vale? Es decir, pues la intervención tiene que intentar abordar algo en un tiempo determinado, ¿no? Y que sea algo que a la persona le resulte atractivo. Por eso hay que trabajar esa rueda también del cambio, de la motivación, las capacidades, las oportunidades, ¿no? Que lo vemos en la entrevista motivacional. Y que sea fácil. Según el nivel de condición física y salud de esa persona, pues igual me voy a sentarse menos y a caminar más. Y de momento el ejercicio lo aparto. O a lo mejor ya le coloco las tres cosas, ¿vale? Y acotada en el tiempo. Bueno, me hizo gracia porque esto es muy antiguo, pero se relaciona mucho con los estados de cambio. Cuando hablamos no lo haré, no puedo, quiero hacerlo, cómo hacerlo. Bueno, pues es preguntarle a la persona dónde está y dónde se encuentra. Así es que por mi parte, la idea era esta, espero que haya cumplido el tiempo, pero el objetivo era que tengáis en cuenta de que el comportamiento se realiza dentro de un contexto, que el contexto es muy importante, muy determinante, pero que esa conciencia, ese modelo que hemos visto va de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera y no siempre coinciden. Y yo creo que vuestra labor es hacerlo coincidir para que se saque el mayor provecho posible. Pues muchísimas gracias. Es que ricasco zuri, Susana, muchas gracias a ti, ¿vale? Bueno, no sé qué os ha parecido a vosotros y a vosotras. Si queréis, hacemos una pequeña ronda de preguntas para aclarar las pequeñas dudas que tengáis. Yo os animo a hacer preguntas, si no, seguimos con la formación. ¿Vale? Desactivar los micrófonos o si no, levantar la mano o escribirlas por el chat directamente. Podéis desbloquear el micrófono y preguntar directamente, ¿eh? Somos un número gobernable para una reunión de estas. ¿Eso se ha quedado todo claro o que no se ha entendido nada? Todas las sensaciones, Susana, solo decir que bueno, me ha parecido muy interesante lo del modelo de conciencia, porque a veces, como tú bien has dicho, vamos a igual muy a medir, no sé qué, y es importante para ellos cumplir bien esos pasos para, ¿no?, que la adherencia sea exitosa. Entonces, me ha parecido muy interesante también para aplicarlo, pues, eso, en nuestro día a día. Sí, es importante. Esto ha sido muy express, ¿eh? Yo me ha costado sintetizar, pero cualquier duda podéis mandar un correo. Si mandáis un correo, poner que sois del Moviment o ponerme algo, ¿eh? Que si no, si llegan correos que no conozco, a veces no contesto. Pero, repito, o sea, yo siempre creo que tenéis que tener en cuenta que tenéis muchas herramientas, ¿no? O sea, tenéis un montón de herramientas, de valoraciones, de valoración, tenéis herramientas de muchos tipos. La clave está en saber cuándo las utilizo, ¿vale? Y lo más importante, vuestro objetivo es que esa persona vuelva a venir. Eso es lo más importante. Eso prioriza todo. Si tenéis una persona un poco aprensiva, no le vais a decir voy a pasarle las pruebas de condición física. No, lo vais a ver, ¿vale? El objetivo es que vuelva a venir a veros, ¿vale? Y que sigan el programa. Por lo tanto, ya habrá tiempo. Voy a contar una anécdota que cuento en clase, pero que me pasó a mí hace un montón de años.
Trabajaba en un centro, hice mi doctorado en el extranjero y, bueno, para ganarme un dinerillo trabajaba en un centro de fitness y demás, ¿no? Donde estaba muy instaurado lo de pasar pruebas de valoración y condición física, ¿no? Y recuerdo, claro, nosotros emocionados, aprendiendo las pruebas y todo, ¿no? Llegó una persona con una obesidad mórbida tremenda, ¿vale? Claro, ya, pues todos a por ello. Yo pude ser observadora, pero si no hubiera sido actora, porque era fácil. Ve a mi compañero, que también estaba en el mismo trabajo que yo, llega esa persona y lo tiene ahí 10 minutos midiéndole los pliegues, ¿vale? Y las circunferencias, para decirle luego en palabras más técnicas lo que ya sabe. Usted está gordo, usted tiene sobrepeso, obesidad. Claro, me di cuenta desde fuera al verlo, yo pensaba, qué barbaridad estamos haciendo, ¿no? Porque lo importante es que esa persona ha venido al centro deportivo, ha venido a veros a vosotros, vino a hacer actividad física. Eso es el valor más grande. Y el objetivo es que vuelva a venir, ¿de acuerdo? Entonces no le voy a someter a ninguna valoración porque ya sabe, ya veo por qué viene, o sea, y habrá a lo mejor más motivos. Es innecesario, ¿de acuerdo? A veces además los que venimos de la universidad, ¿no? Tenemos ese error todavía magnificado porque nos encanta medir, ¿vale? Entonces cuidado con eso, ¿vale? O sea, es muy importante decir, esa persona ha venido a veros, tú ya ves que tiene un problema de salud, pero ha venido, pues chapó. Empezamos por ahí, ¿vale? Vamos a darle valor a esa conducta y a reforzarla. Sí, nosotros no utilizamos muchas valoraciones físicas, como tú bien dices, pero sí que igual lo de la conciencia, el modelo de la conciencia sí que aplicamos, pues no automáticamente, pues porque, no sé, está un poco ahí en nuestro ADN también, pero también hace que lo apliquemos igual más rigurosamente o con más, con más éxito. Sí. Vale, muy bien. No sé si alguien tiene más preguntas. ¿No? Bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias, Susana. A mí también me ha parecido muy interesante la charla que nos has dado. He estado muy a gusto. Quizás lo que tú has dicho se nos ha quedado un poco corto de tiempo, pero bueno, seguro que tenemos más adelante más oportunidades para escucharte. ¿Vale? La siguiente presencial, ¿eh? Si no lo acepto. Eso es. La siguiente nos vemos. Sin duda, Susana, sin duda. Bueno, muchas gracias a vosotros y espero que sirva y adelante con lo que seguís haciendo, que está muy bien. Vamos a ondo. Eskerrik asko. Vale, bueno, guk jarraituko dugu formakuntzaren bigarren zatiarekin. Bai, oinartekoa ez bezala praktikoagoa izango da. Egingo dugu dinamika txiki bat danelekin. Eta helburua izango da, orientazio zerbitzuak amankomunean daukaten ezaugarriak antzematen saiatzea, bai, zein da orientatzaileen funtsa eta azken finean orientazio zerbitzuen funts hori deskubritzea, bai, jarriko dugu balioan zeintzu dien orientatzaileok zuen lanean dituzuen elementu garrantzitsuenak. Asmoa zen, talde ezberdinetan biltzea, baina ikusita, zeintzu garen, ez dakit Danel nola... Bi gauza ditugu, aldatetik denboran kontua ere, dakit berandu goaz garela, baina uste dut azkenean denbora dela bueltatzen dena zerengo gauza, orduan zatuko gara alik eta dinamikoenean egiten. Eta, igual gauzenak igual ingo dugu talde batean. Zaiatuko gara, zan guztio zein den gure helburua, bale? Zaron, konpartiko duen txortan gauzatxo bat, eta ziko gara. Printzipioz da bizkat, maia esan duen moduan, zaiatu, ez dakit etorkizuna eraikiz, baina egitzen ez, etorkizunera begira, zein da zuentzako, benetako balioa eta zelan ere balioan jarri programa bera eta egiten duzuen lana bera. Orduan, gure proposamena da, badakigu zer da mugiment, badakigu zertan datza, pilo bat dokumentu irakurri dugu, zuet dakizu inor baino beto zer dan hori, baina nahi dugu hortan ez jaustea, hori badago hor. Nahi dugu zuen ikuspuntua eta zuen bizipenatik, zure egunerokotasun hortan, zer gertatzen da eta zean ikusten duzuen zuek aztertzea. Zatiotan zaituko gara alderetik, zein dan proiektuaren balioa, zeuen egunerokotasun horretan, ez proiektuaren idazkeran eta bizioan eta misioan, zuek etxera zozenean, zein uste duzuen izan dela bete duzuen balioaren, eta ere, zertan ematen dugu denbora eta askotan balio hori lortua izateko zertan eman beharko genuken denbora. Non daude igual, hor erronka handienak eta askotan, bazdakit, herri bakoitzak eta leku bakoitzak dituen bere ezaugarriekin, era batean edo beste batean egiten da. Eta ia gaurko saio txiki honetatik, atera dugu zen 3-4 gauza
balioarekin lotuta eta neurtu aldiranak erabatean edo bestean gizarteari zabaltzeko eta zuen lana balioan jartzeko, bale? Ideia zan talde txekitan egitea, baina salto egingo dugu. 3 zati labur izango ditugu, bale? Alde batetik, zein dan mugimen proiektuaren balioa zuentzako, beste batetik zeintzu dira zereginak eta hortan zertan ematen dugu denbora eta zertan eman beharko genuke edo gustatuko litzaiguke guri emotea gehiago denbora, askotan balio hori igual galdu alda, egunerokotasun horrek jaten gaituelako, eta neurketa hori. Zer eta zeran neurtu aldugun gure ekintzak. Badituzue pilo bat indikadore, baina balioaren inguruarekin zertan datza, bale? Hori proposamena. Egingo dugu erabatean, betu. Ni jarri gut bideo txikitxo bat, printzipioz hori gai bakoitza murgiltzeko eta ideia bat emoteko, eta ja horrekin galderak luzatuko ditugu. Bale? Ados? Hasten gara. Nos han hecho pensar que podríamos llegar a ser el estereotipo de hombre perfecto, pero mucho antes hubo alguien que nos hizo creer que ya lo éramos. Sí, yo siempre he dicho que soy un chico de anuncio. Sí, creo que tiene un cuerpo ideal. ¿Le ha dicho alguna vez a su hijo que tiene los ojos más bonitos del mundo? Sí. ¿Alguna vez le ha dicho que con ese cuerpo podría ser modelo? Sí. ¿Le ha dicho alguna vez que cuando sonríe parece un actor de Hollywood? Sí, esto se lo he dicho bastantes veces. ¿Alguna vez ha dicho algo como, hijo mío, eres el más guapo y no lo digo porque sea tu madre? Eso sí. ¿Realmente cree que su hijo con ese cuerpo podría ser modelo? Sí, tiene un cuerpo fantástico. Entre todos los chicos del mundo, ¿realmente cree que tiene los ojos más bonitos? Sí. Visualice a su hijo. ¿Realmente piensa que cuando sonríe parece un actor de Hollywood? Sí. Diga la verdad. Cuando le dice a su hijo que es el más guapo, ¿realmente lo piensa? Sí. Piensa en su hijo. Moviendo la cabeza a cámara lenta mientras sonríe. ¿De verdad sigue pensando que tiene pelo de anuncio? Badakigu mugimen dela proiektu bat itzela. Idatzi dituzuen misio guztiak eta dagoen helburu guztiak direla kristona. Eta gainera ez bakarrik zuek dakizulako, baizik eta beste batzuk esaten dutelako. Ez dugu hortan jarri nahi dugu orain begirada, bale? Galdera da, zuentzako non dago proiektuaren balioa, benetazko balioa, bale? Ez zer lortzen dorzuen, ez zer egiten duzuen, baizik eta non dagoen balioa. Orduan nahi dut, zuen izenaren lehenengo izkiarekin idatzi hitz bat nahi duzuena. Balio hori gitzenez azaldu edo pistaren bat eman alduena, bale? Erderaz, ingeles euskera nahi zuen moduan, Zuen izenaren lehenengo izkiarekin hitz bat azaldu alduzuela balio horrekin zerikusia duela. Zein da mugimen proiektuaren zuentzako balioa? Non dago benetazko balioa? Izan alda, proiektua bera daukan balioa, berdin izatea, baina nahi dugu pentsatzea ez dakigun horretatik, bale? Eta egingo dugu erronda arin bat, bale? Nahi duenak azaldu aldau. Jartzen dugu mikrofonak eta azten gara konpartitzen, bale? Venga, zin azten da. Ni jarriet, Sara, segurtasuna jarriet, baina nahi nun pixka bat jarri laguntzaren aldetik, ez? Erabiltzaileak badakilako, nik ikuste dutena edo naritzen dutena da, guk ematen digula segurtasun bat, beraiekin egongo garela prozesu horretan eta lagunduko digula benetan beraien bizitzak aktiboagoa izaten. Bale. Nork lotuko du bere ideia segurtasun horrekin?
Bere nik neuk. ideiaz... Bale. Bai, nik bai, Sararen hildotik jarraituz, egia da nik egunerokoan ez nagola, Ermuko orientazio zerbitzuaren ardura teknikoa nirea da, baina ni ez naiz aurrez aurre erabiltzaileekin aritzen den profesionala. Baina tira, Sararen baildorri jarraituz, ni Antxon naiz, beraz, izkiakin hartapena. Pertsonak hartatu, pertsonak zaindu, pertsonak entzun, baina hartapen zentzu ez medikalizatu horretatik. Vale, segurtasun hartapena, hortik zein lotu alda beste hitz bat? Nik neu. Venga. A ver, nik endo hartu, Ja, haintzuten da ondo. Bai. Gaude malen eta biok elkarrekin eta horregatik da. Lasai. Nire hitza da ikuspegia. Ze hartapen hori, Antxonek esan duen hartapen hori egiten da ikuspegi berritzaile batetik. Eta nire ustez hor. Vale, segurtasun hartapen ikuspegia, eta gero eta berandago, gero eta zailago, Zein hartuko da hitza hor? Nik hartuko hitza, bai. Haurit. Nire izena Jon da, bai. Eta nik hartu dutena intenzion erderaz dana, azkenean gure helburu hori danako aurretik aipatu den segurtasun hartapen da ikuspegi hori lortzia, baina gure intentzioa dela eren egunerokotasuneko egoera hori aldatzia 3 puntu horrek helburu hartuta. Vale, intentzioa, ederto, segurtasuna, hartapena, ikuspegia, intentzioa. Zeinek lotuko dio hitza? Bueno, nik nire izena da Maider, eta, emaitzakin, letrakin, motivazioa, ez da? Behiengan bilatze deulako, motivatuta egotea ariketa fisikoa egiten hasteko eta mantentzeko. Vale, motivazioa. Bale, nik malen bai motivazioa jarri dut, eme asko dau, aukera asko zaukon motivazioa izak. Bai, ikusten dutelako alde batetik, bai, orientatzaiengan oso garrantzitsua dela jarrera motivatu eukitxia, batez begero bestiengan behera egiteko, eta gero daukon garrantzia erabiltzaileangan motibatuta mantentzea jarrera aldaketa hori lortu dezaten. Vale, ikusten zen, ez da hitzar berriro ezan, askotan matiz horiek edo irizpide horiek dira garrantzitsuenak, bale? Bale, motivazio horretatik zeinek hartuko dio hitza? Bai, nik jarri dut aitzakin aniztasuna, azkenean oso pertsona ezberdinakin lan egiten du, eta azkenean, garrantzia handia dakola bakoitzan beharretara egokitzea, eta apur bat hildo hortatik anistasun hori, ez? Bale, anistasuna, hortik zeinek lotuko dio hitza? Bueno, nik eme ere bai, nik nekan ere motivazioa kendu nidate, baina nik uste dut, eta jarriet mugiarazi. Azkenin mugiarazi eta miraria. Azkenin mugiaraztea erreza emategu, baina ez da bate erreza. Eta batzuentzat miraria dirudi, baina azkenin lortzen askotan lortzen dugu itea hori, mugiarazte hori, lortzen dugu aldatzea eta miraria ez izatea. Vale. Mugiarazi eta mirari horretatik, zein falta da? Zeintzu falta zarete? Bueno, nik ipini dut, jotutxo naiz, eguna onden hori, eta nik ipini dut jarraipena. Nire hitza izango litzate jarraipena, hor jakitea, euro jakitea, hor gaudela beraiekin prozesu aldaketa horretan. Hori okurritu zait, ez besterik, jotarekin nahiko. Jarraipena, ederto. Hemen Jon idatzi digu, bere, ez dakit sartu aldan edo ez da sartu, bere hitza da Josi, jotagaz, eta jartzen dau, josteko aukera ematen digu, herriko zerbitzu eragile baliabide herritar ezberdinen jostunak izan gaitezen, ari ezberdinak izan ditzakegu kolore eta testura ezberdinekoak, eta ikuspegi ezberdin balio arrazoi ezberdinak jaso eta josiz eraikitzen. Bale, Josi, baten bat gehiago falta da? Bale. Beitu,
sortu dugun hildo edo narratiba edo relato txiki honetan, ziudazki programan bertan dituzuen liburuen artean badaude batzuk, baina zelan lotzen didan be garrantzia dauka. Azken finean, zuen balioa zertan egiten duzuen horietan, zer egiten duzuen oso argi duzue, baina askotan balio hau ere, bueno, segun eta zean doan eguna, ez dugu oso argi, ez dugu hain presentzian, ezta? Eta askotan egun orokotasun horrek jaten gaitu orduan, segurtasuna, hartapena, ikuspegia, intentzioa, motivazioa, anistasuna, mugiaraztea eta miraria, jarraipena eta jostea. Hori da mugiment, bale? Eta gainera, entzun dugun hitzaldiarekin be, segurazki horrelako balioan jartzea, errestu aldau zentan gero zuek egiten duzuen lana, eta zertan ematen dio zuen denbora. Askotan, horrelako balioak ez ditugu presente gure egunean, bale? Eta uste dut, garrantzitsua dela azken finean, bueno, ez bakarrik zer egiten duzuen, eta zelan egiten dituzuen gauzak. Eta askotan, neurtu behar direnak ez dira bakarrik zer horiek, baizik eta zelan horrek. Horrek sortzen duelako identitate bat, horrek lortzen dituelako beste helburu mota batzuk, ezta? Eta orduan, hemen dituzue, pilo bat ideia, argia gainera, eta uste dut balio handikoa dirala zuen egunean, bale? Zer gertatzen da, askotan, hauek martxan jartzera ez dela bat ere erreza. Badiulako olako plangintza batzuk, eta gauza batzuk egin behar ditugulako, ezta? Bale, goaz bigarren galderarekin. Bideo nintzako, gustu asko daukatze, askotan oso erraz azaldu alda, eta kasu honetan mugimendu igual programa jaboia bera da, ziurezki bakoitzak bere herrian, bere kontekstuan, bere dituen gauza guztiekin, era batean edo bestean atera behar du jaboi horreri bere zeregina edo bere balioa, eta askotan, badirudi,
badagoela bakarrik era bat egiteko programa hauek, edo askontzinean neurtu nahi dugunean horrek, kontuta izan behar dugu, errealitate bakoitza, talde bakoitza, pertsona bakoitza, lehen izan dugu moduan, ezberdina dira. Ezta orduan, galdera bat dauka, zuen egunerokotasun horretan, eta zuek lan egite duzuen horietan, zertan ematen duzue denbora gehien, hau da, zuen lanean zein da denbora gehien ematen zuen ekintza, eta balio hori benetan eta jaboi horreri nahi duzuen forma emateko zertan eman beharko zenioke denbora edo ekintza, bale? Pentsatuko dugu idatzi hitz bat bakarrik edo pentsatu hitz bat bakarrik. Zertan ematen dugu denbora, zer da egunerokotasun horietan denbora gehien eramaten gaituen lana, eta balio hori, lehen aipatu dituzuen balio hori garantia emoteko eta lortu ahal izateko, non uste duzue dagoela erronka eta zer egin beharko zenukete era batean edo bestean. Hori ikusten duzu, jaboiaren metofara oso hori da, jaboia hor dago, programa mugimen badako zuet dana, sistemak, programak, ekintzak, indikadorak, pila bat dago. Baina gero badoa nire herrira eta ez daukat erantzuna emoteko aukera berdina. Eta ziudazki hor dagoen antolamendua beste bat da. Eta izan leike udalak bera edo erakunda beka daukan erronka beste hildo batetik doala. Eta jaboi berdinarekin ezin dugu beti gauza berdinak atera, bale? Venga, hasiko gara zuen artean ere hitz egin alduzu arazorik gabe, Osea, ados egon edo ez da gauza besteari izatea ez nagoela edoz, baizik eta nire ikuspuntua zein dan ikustea, bale? Saiatuko gara ulertzen zer ikusten duen adibidez Zara arazo bat ikusteko ni ikusten ez dudan leku batean. Edo alderantziz, ezta? Zer dago malen ikusten aukera moduan, ni ikusten ez dudan lekuan, bai? Zein hasiko da? Edo nor? Dano batera ez da ondo geratzen, dano batera berbetan iztea. Bueno, ani hasiko naiz. Eskerrik asko, Jon. Gure kasuan normalian denbora gehien pasatzen dugun ekintza izaten da entzuten. Hau da, etortzen denean, bai ekartzen dabe eren informia da gauza, baina horren aparte, mila gauza eukitza dituzte, bai errebiziora baldin bat oso, bai lehenengo aldixea baldin bat, orduan, denbora gehien ikustat ematen dugula entzuten, baina aldi berean baitxe uste duna da, importantia oso garrantzitsua dela entzutia eta beak esate ditun gauza horretatik abiatzia irten bide hori emateko. Bale, orduan askotan, zure kasuan, denbora gehien ematen duzen ekintzari beharrezko ekintza da, ezta? Osa, horrek gaina balia ematen duen, bale? Bai. Bale. Gehiago. Horren inguruan doan baten batek, horreri zeo zer balio handiago bat eman aldion baten batek, venga. Bai, a ber, nire kasu, markatu. Venga, horrela, Josetxo. Bai, betxu, a ber, nire kasuan baitxare, bai, konsulta garaia, edo konsulta denbora, bai, hor botatzen dugu, figurazki, pentsatuta dagoen, baina denbora gehiago noski. Baina baitxare, hori, gero baitxare informazioa bilatzen, kasuak analizatzen, estrategiak pixkat pentsatzen, hor baitxare nahiko denbora botatzen dugu. Hortikan baitxare aparte, datu horien sarreran, edo bentsate ez, jasotzerakuan, eta nik uste faltatzen zaiguna, edo ni bentsat faltan botatzen detena gehien bat da, komunidade horren, edo sare horren, informazio falta edo juten zeranean behar duzunean errekurtsoak eta bilatzen bai horren niri bentsat denbora faltatzen zaitor, ez? Sare sozial horretan informazioaren bila joatea edo hortan Errekurtsoak eta horren inguruan. Bai, errekurtsoa, bai. Zeren ez da zaila, ez da erreza, ez da erreza izaten, hoi urtero, ez, aktualizatzen junbar zeren gauz bada. Eta, karo, urtetik urtera aldaketa daude, naiz eta txikiak izan. Orduan, hori aktualizatuta egon barzara. Eta niri behintzat hori kostatzen zait.
kostatzen zaizen, azkenean, herritik pasa barzera, leku askotan, ez, atia jo behar duzu, eta horretarako askotan edakagu denbora. Ederto, barduan aldetetik hori atentzioan eta entzumen horretan denbora, baina sare komunitate horko errekurtsoen inguruko hori da. Vale. Gehiago? Bai, ni adibidez, ni falta botatzen dut denboa. Osea, porque azkenin denboa gutxi dakagu, ni behintzat denboa gutxi dakat, eta gauzak pila bat egiteko. Nahi dezu, jendeakin denbora gehiago egon. Ezin dezu, denboaz oso, nik behintzat oso mugatua nago. Bestaldetik, nahi dezu denboa gehiago pasa, pues, Josetxok esaten zuen bezala, pues, inguruko gauzak pizkat gehiago ezagutzeko, ze jarduera berri jarri dien ezakinun, ondoko herrian, gure herrian ez dagoen zerbait badagon, baina ez dakagu denboa. Orduan, nik falta botatzetena da, denboa gaina askotan, igual, nahizu pertsona batekin denboa gehiago behar dezu, osea, uste dezu beharrezkoa dela behekin denboa gehiago, baina zinezkoa, eta inbar dituzu gauzak, azkar egi bezala. Eta azkenin Malenek ere, Malenek Susanak, Aznarrek esan duen bezala, azkenin gure helburua izan behar du bueltatzea, gure gana bueltatzea erabiltzailea. Baina atxikimendu hori lortzeko eta pizkat guregan ere konfiantza lortzeko eta hartzeko behar dugu denboa gehiago. Eta nik hori faltan botatzeet, batez. Mikel, denbora hortan, askotan, atentzioaz gain, denbora izatekotan, zer izango izateke bigarren ekintza hori beharrezkoa edo martxan jarriko zen duna? Behin denbora izan da, pentsatu denbora daukazula sobran, eta gainera atentzio hori betetzen duzula, zertarako gehiago beharko zen duen denbora? Zer emango zuen balio gehiago? Batez ere, jendeakin egoteko, netzako, lehenengo entrevista hoi, edo lehenengo, ez dakit nola izan du, Aznarrek entrevista motivazional, edo hoi, posible denazu, ordu bete pasa, nik pasako nuke ordu bete behakin. Askotan dakagu, 15 minutu, justo datuak hartzeko, eta nik hor bai, beharko nuke denboa gehiago. Eta gero, karo, ezagutzeko ingurua, gero plana eta zehazteko, eta hortan ere gustatuko lehitzaiake denboa gehiago eukitzea. Eta zenbat dizu bergatu, ordu bat, 20 minutik ordu batera, ze informazio gehiago lortu alduzu? Ordu horretan non dago balioa entrevista horretan? Nik uste dut psikologikoki askoz desberdina dela. Batekin notea, 15 minutu izena, datuak hartu, azkar batin. Guztiz. Azten baldin bat zaizkit, itzeiten, alaba ez daki zer, gero ez dakite gero jumerdete eusketara, eta ni hor, askotan inberdena da, moztu, eta hori ez zait bate gustatzen, porque da, justo momentu horretan, da irekitzen, eta da guztu, hortan, bai hartze ditugula informazio pila bat, eta askotan, hortako denboa ez dugu. Bai, igual, entrevista formala iteko badegu, ez? El tipiko zeiten dezu, nolatan, ez dakiz zer, bai. Baina ja, ateatzen, formaletikan hori, ateatzen garenin, hor hartzen dugu benetako informazioa, ez? Nik uste, Mikel, ni ados nago berarekin, ez dakite denbora zen bat, ez? Baina bai ematen dula, plus bat, detektatzeko zein izan daiteken klabea bere ohitura aldaketa horietan, benetako aldaketa bat emateko, mateizu informazio gehiago, detekzio hortarako. Eta bestalde, Josetxok esan duen bezala, esan duenakin, adibidez, men pasaian behintzat, denbora gehiago pasatzen dugu, denbora asko pasatzen dugu orain, jarduera zehatzak egiten, ez? Herritarrentzako jarduera ezberdinak dinamizatzen, eta azken aldian baita ere, sare hori pixka bat irekitzen edo sendotzen, eta bai faldan botatzen, Mikelek esan duen bezala denbora, benetan erabiltzaileei jarraipen, kalitatezko jarraipen bat emateko. Ze askotan hori,
bai, oso no, bi asteraz, ezakizen bat, ez, jarraipen horiek egin behar dienak, ez daka denbora, Denbora da, munduko enpresa guztiek, edozein arloko enpresa guztiek duten handicap hori. Baina gila da... Eta pixka priorizatzea, ez? Bai, guztiz, Sara. Baina gila da askotan, denbora, saiatu nahi horreri buelta ematen moten, ze denbora dugunean, argi izan behar dugu zertarako nahi dugun denbora hori. Eta denbora ez da neurtzen bakarrik informazio gehiago jasotzen, igual eman dugu inkesta bat, edo daude beste era batzuk hori lortzeko. Orduan, denbora horreri lotuta, ez dakit zuek entzunda, hitz egiten nahi zaiten, igual zelakon harremana sortzen dudan zuen eta erabiltzaileen artean, edo konfidantza kontua, iruditu zaitolan, irtetzen zala, erabatean edo bestean, zelan sortu beste harreman bat. Orduan, denboraren inguna hitz egiten dugunean, argi izan behar duzue zertarako nahi duzuen denbora. Ez ekintzan, baizik eta el para qué erderaz, no el por qué. Por qué badakit argi, behar dut informazioa, estrategia egiteko, baina zertarako behar duzue hori denbora. Ze horrek igual emango dizue beste pista batzuk duzuen denborarekin, eta hor erronka zuek duzue, zelan egin aurre, konfidantza edo harreman estuago bat egiteari dudan denborarekin. Jakinda denbora dela eta beharrezkoa dugula gehiago, baina behin daukagula, nire helburua baldin bada, konfidantza harrema bat sortzea, edo nire helburua baldin bada, beste estilo batean lan egitea, igual gitxienez, dudan denboran hor jartzen dut foko. Horregatik aditzen nuen denbora zertarako, baina oso ondo, ederto. Gehiago? Baten bat, idearen bat gehiago? Ni jarri dut, ezagutzen, informazioa jasotzen, ezagutzen pertsona, ze elkarrezketa bat dauen momentutik ezagutu behar dozu pertsona eta aldi berean bere gandik informazioa jasoko dozu. Informazioa jaso zure formakuntzarako, etengabe ateratzen dira gauza berriak eta garrantzitsua da euro azkenengo berrikuntzen berri izatea. Ezagutzen udalerria, ze aukera da zen jarduera fisikoan edo, gure erabiltzaileentzat aktibo izateko ze aukera daukaten ezagutzea. Ezagutzea udalerrian da zen beste talde batzuk, beraiekin elkarlanean lan egiteko, azkenean udalerri hori saretzeko ezagutu behar dira beste talde dauden udalerrian, eta hori jarri dut ezagutu informazioa jaso. Eta uste zu denbora hortan eman beharko zendula? Osa, ondo dagoela erabilita denbora? Bai, uste dut beharrezkoa dela, osa, egin behar da bai ala bai, orduen nik jarriko nuke bai. Ederto. Zer gehiago? Bueno, nik ados denborana pertsonai entzun, pixkat ezagututa hori dana, eta horrez gain, proposautako askotan gertatzen zait, eko ariketak jarri behar ditu dela. Orduan, denbora erabiltze eta ariketa horiek nola egin azaltzeko, eta igual nerekin egun bat edo pare bat egunetan pertsona hori etorri eta ariketak nerekin iteko. Ziurtatzeko itean hori ondo iteala. Ez papel bat banau eta listo. Hortako erabiltzet, denbora. Ederto. Bai. Doa, azkenean, lehen irten da entzun horregaz, harreman horregaz, konfidantza horregaz, garantia horregaz, eta lotzen badugu aurreko galderan izan dituzuen hitzekin, segurtasuna, intentzioa, jarraipena egiteko, josteko. Bale. Zer gehiago? Idearen bat? Libre? Bale. Barduan, baduko alde batetik, zuek mugimen proiektua ondo ezagutzen duzuela gainera, zertan edo non jartzen duzu erabatean edo bestean balioa, eta non daude ezaugarri garrantzitsunak, segurtasuna, hartapena, ikuspegia, intentzioa, eta orain ere, denbora hori, askotan, zertan hori ematen dugula, zein dan ekintza bera, eta hor dagoela denbora asko, bai erabiltzaileekin egoteko, eta hien ikuspuntua ezagutzeko, eta taulak egiteko eta abar, baina badago hor beste erronka handi bat, zartzen dela harreman montan, konfidantzan, jarraipenean, garantia hori emoteko sortzen ditugun programak egiteko. Hor badago erronka bat. Eta erronka hori argi dago zuezki denbora beharko duela, eta denbora gehiago edo denbora antolaketa, edo zara esan duen moduan priorizadea. Askotan,
egunerokotasun horrek jaten gaitu, eta dirudi hori atera behar dugula aurrera, eta askotan erdez dago, no es igual lo importante que lo urgente. Orduan, urgentea betik jaten gaitu, eta askotan garrantzitsua dana hor geratzen da, ezta? Baina, bueno, hor badago gitzenez, zuen artean, aman komunan duzuen ikuspegi bat eta erronka bat. Zelan sortu harreman ezberdinak edo konfiantza handiagokoak, horrek zelan zarean eta zelan jarri zuen herriko eta inguruko beste batzuekin dantzan eta mugimenduan, eta, bueno, zelan ezagutu eta garantia hori sortu. Bale, goaz azkenengo atalarekin ja. Jarriko dugu azkenengo bi bat eta... Bueno, da benetako kampaina bat, baina askotan gertatzen da hau ere, programa askorekin. Mugimen programa hor dago, jendeak badaki dagola, entzuten dugu, sentitzen dugu, baina gero ez daukagu askotan aukerarik balio hori, zuek ikusten balioa, gizartarazterako eta visible egiteko, ezta? Osea, askotan ezin dugu edo ez ditugu konpartitzen non dago neurketa bat, eta ez bakarrik zenbat erabiltzaile dauden, zenbat programa, zenbat taula, baizik eta programaren beraren inpaktua, kriston inpaktua daukan, zelan neurtu aldugun, bale? Orduan, galdera da, zelan neurtu proiektua balioan jartzeko bera, proiektua bera, bale? Nik dut garrantzitsua dela hori. Ni ere ezagutu nuen proiektua bere momentuan ezagutu nuelako. Behin ezagutu dela, dut kriston balioa daukala eta gainera kriston inpaktua sortzen duela gizartean. Hori, zelan jarraitu aldio relato bat, esan ez dakit zenbar edo honetan fijatzen gara, non dago neurtu beharreko gauzak eta parkatu, ze Jon idatzi dau ontsi ikusi dut aurreko puntuan, esango txuete, metafora ekin segiaz, orratz ezberdinak hauteman, topatu edota sortzen. Ari bakoitzari egokiak izango diren orratz ezberdinak izan ditzagun. Nahiko jarraian zuekin zandakoarekin. Zer eta zelan neurtu behar duzue zuen egunerokotasunean proiektua balioan jartzeko. Zeintzu dira zuetzako indikadoreak edo non daude gakoak proiektuaren balioa beste batzuei jakinarazteko, ikustarazteko, balioan jartzeko. Galdera arrasa, horregatik bitzi dut bukaerarako. Ez, nire ustez, aukera badago erabiltzaileen hitza amplifikatuz, herrian edatuz, euren esperientzia kontatu. Oda, ez teknikarieko esate duguna edo programaren onura teorikoa zeintzuk diren, baizik eta hori, bosgora gailu bat eman erabiltzaileen errelato horri. Hori da bururatzen zaidana. Vale. Relatoak sortu eta erabatean edo bestean, ziurazki programa lehenengo pertsonan bizi duten pertsonak ere horren haien ikuspuntua eta haien balorazioa ezaguta hori zabaldu alda, ezta? Vale. Egite dituzuela inkestak, ezta? Antxonek esan dunan aria eta zukoen galdetzen zunan aria pasaian aurten justo ina
Ez bakarrik gozen inguruan, kirol instalakuntzen eta inguruan herritarren iritzia zein den jakiteko inkesta bat. Eta, bueno, hortan ari gara, emaitzatzen. Zer gehiago neurtu aldugu? Eta izan da, bai, zer gehiago? Danoi, galdetzen zuet, zer neurtu aldugu? Kasue bakizue programa kristona dela. Zenbakiak hor daude, zenbat pertsona eta programak hor daude, bale. Baina, balioa zenbaki horiekin baino askoz arago jun leike. Zuek gaina badakizuen non dagoen balioa. Horrek jakiteko segurtasun programak direla, motivazio programak direla, jarraipena egiten duzuela, zarean parte hartzen duzuela, eragina duzuela herrian, agente transformatzaileak zaretela herrian. Hori guztia neurtu izateko eta era batean edo bestean era nahiko antolatu batean egina izateko, non jartzen duzue zuek lupa? Nentzako oso zaila da. Oso zaila da. Nola neurtzen duzu hezkuntzaren balioa? Hau da, ez? Eskoletan, ez? Erakusten duzunaren balioa. Nola erakusten duzu? Oso zaila da. Hoi ez da galdera erreza. Beti, karo, azkenian datua behar ditugu. Eta dena neurtzen ditugu datuekin. Zenbat jende etorri den, ez? Joera aldaketak, baina benetazko balioa nola neurtzen duzu. Zuk azkenian konturatzen zera balio horren, ez? Garrantzia, ikusten duzunean, pertsona bat bere habituak aldatu ditu dela, eta ez, aldaketa horren, ikusten duzunean, aldaketa hori ikusten duzunean zuzenean. Karo, hori besteak ez dute ikusten, jende asko ez du ikusten, ez naiz eta aldaketa txikiak izan, ez, hori ez da bat erreza. Nik ados nago, nik uste erabiltzailei eman behar zaiola hitza, eta inkesten bidez, inkesta gainea objektiboak edo, kanpoko inkesten bidez, hoi neurtu daitekela, ez? Nik uste hoi izango litzateke objektiboena edo ez dakit. Bestela datua dira, datuak askotan ez dute asko esaten edo bai, ez, baina Ez noa, Josetxo, datuaren atzean bakarrik, zure adibidea, eskuntza, inork ez duzu jartzen zalantzan eskuntza beharrezkoa dela. Hori da. Baten jartzen dau zalantzan mugiment beharrezkoa dela edo ez? Zer eskaintzen dau eskuntza sistema batean, ez da ibideona urtea dara matza, baina zer eskaini aldion mugiment horrek aldaketa duzu, aldaketa hori izuezki, zelan gitzienez ikustaraztea edo gitzienez, ez dakit neurtu daran inkesta bat edo ez, izan leke, jakine izan lekeela, baina igual hori zatu zuena, ez da? Jendearen ikuspuntua zabaltzen, ederto, gehiago? Nik beste bat esango dut. Bai. Nik uste dut, neurtu behar da, zerbitzuaren arrakasta, ez? Zerbitzuaren arrakasta. Eta Josetxo esan daren bezala, nik uste dut, adierazle garrantzitsuena hor da jokabide aldaketa. Benetan, lortu dugun, jokabide aldaketa izan banakakoa edo izan taldekoa, baina gai izan garen, benetan, persona horrengan jokabide aldaketa bat sortzea eta persona inaktibo izatetik, persona aktibo izatera pasatu da. Hori neurtzea badago, gainera, orain Susanak pista asko eman dizkigu, ez? Fase horien bitartez nola egin daiteken. Bale, ederto, arrakasta zerbitzua, konportamendu aldaketa horiek, horrela daude pista batzuk. Gehiago? Zeo zer gehiago? Hemen jonek esaten dau, herria zarea josiz, sustatzaile zarea indartuz eta bakoitzak beretik izan dezakeen oihartzuna baliatu herri mailako difusioa lortzeko. Bat, ibilbideratze aktibotasuna, 2 baliabideak, 3 proposamenak, 4 erabiltzaileak. Arietan aritu eta orratzekin josidiko lorratz izan dadin.
Dekot gogoak Jon ezagutzeko. Ez dakit igual ez da maestro de costura egongo da, baina bai. Metaforarekin, bale, ederto. Zarea be hori neurtu alda. Neurtu alda zareak duen proposamen mai horietan. Neurtu alda ere ezin kestakin, baina bai herriak programari ematen dion garrantziarekin. Edo kokatzen duen lekuarekin. Hor badaude pilo bat gauza, ziurazki ezberdinak esan daitela. Eta ziurazki gainera, zuen esperientzia bakoitzarekin badaude gauza batzuk, igual ez dakizuela neurtzen ari zaretela. Era oso ez jakin batean, baina datu izan lekela kristona. Eta askotan geratzen gara bakarrik indikadore horiekin, eta oso garrantzitsua dira, zer horrek azken finean programak, sustantzen zuen dituen indikadorea, baina daude beste pilo bat gauza, hor daudela eta zarearen inguruan, arrakastaren inguruan, igual erronka bat da, zelan neurtu eta zelan ikustaraztea konportamendu aldaketa horiek. Eta zelan neurtu gainera mugiment proiektua izan dela gitzienez horren palanka. Horre gauzak jakinda hori dela indikadore bat, orain saiatuko beharko bitzateke zelan neurtu hori, ezta? Bale, zeo zer gehiago? Bai, ni hemen sortzen ari den saltza guzti honetan erantziko nioke jarduera fisikoarekin harreman gutxi duen adierazle bat, eta izango litzateke posa edo bizi posa. Nik susmoa dut, gure erabiltzaile direnak atxikimendua erakutziz gero, denbora baten epean, zoriontasun handiagoa dutela. Eta nik uste hori badela sekulako estanda edo eragin handi, herritarrengan eragin handia eragin dezakeen sentimendu bat, ez? Gure orientazio zerbitzuetan, denbora emate dutenak, aktibo izatez gain, hori da gure helburu gorena, bai? Baina euren biziposa areagotu egiten da. Hori susmoa da, ez da objektibatu daiteken zeozer, baina susmoa dut. Ederto, posa edo biziposa. Zer gehiago? Erten dira pilo gauza, Gainera gaurko dinamika txiki horretan, gauza azken finean da, nizte dut, jaboi hori hor daukazu eta oso argia da, baina betzu dut askotan, zuen ikuspuntua, zuen begirada, zuen errealitatea, zuen artean ere entzutea garrantzia daukala. Bukatuko dugu bideo batekin, eta ja bukatzen dugu. Epa. Entzuten, ez da? Two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Gotta be kidding me. Fix it in a second. All right. All right. Honekin bukatu nahi nuen, askotan egunerokotasun hori, eta ez bakarrik zuen proiektu guztietan gertatzen zaigu hau, ezta? Eta dagoela beti zeo zer, denbora, arauak, herria, ez daki zer, geratzen gaituela, ezta? Eta nahiz eta oso hurbil izan helmuga eta gure helburua
eta nahiz eta gure esku gauza asko egon, egiten dugula, baina askotan ezin gara jauzi hortan, beharko genuke eta egin beharko genuke. Uste dut gaur irten diran pilo bat gauza hor daudela eta gainera nabaitzen dela proiektua oso bizirik dagoela. Izan duzue balioa, segurtasuna, hartapena, ikuspegia, intentzioa, motivazioa, zelan hortik sortu harreman ezberdinak, sarea sortu, zelan eraiki konfidantzazko proiektuak, zelan eman garantia, ez bakarrik fitxak emote, baizik eta jarraipenak egiten, zelan josi, zan da Jonek egun guztian, ezta? Eta azken finean, neurketa horretan, badaude indikadore asko, baina erronka bat duzuela indikadore horietan. Daudela pilo bat gauza neurtu aldituzuela. Zirazki daudela pilo bat gauza zuen herrietan egiten dituzena, gainera beste batzuen gainean ere jarri aldirela. Zelan jarri balioan, zelan jarri erabiltzaileen ahotsa lehenengo plano hortan, sarea sorteak, eta bukatuko dugu posa bizi, posa horrekin. Zelan jarri ditzienez balioan, edo zelan ikustaraztea beste guztioi, mugimen proiektu hau badaukala eragina eta balio handiko proiektu bat dela. Bukatzearen, ordu batak, ja orain bai, listo. Saioaren hitz bat guztia, bai hitzaldiaren inguruetarekin, hitz bat esan beharko bazenukete, zer dara matxezue, zerekin geratzen zarete, zein da zuen hitza gaur goizean. Hitz bakarra, zer dara matxezue, zerekin geratzen zarete. Nik esango nagoen gogoa. Nik uste dut gogo handixekin geratu garela, Susanan hitzaldiakin ni behintzat oso gustora egonaz, motz gelditu da, entzuteko gogo gehiagorekin geratu naz. Ikusi dut gogoa, parte hartu dugun danon artean, gogoa lan egiteko, josten jarraitzeko, lanean jarraitzeko, eta nik esango nagoen gogoa, etorkizuna eraikitzeko. Ederto. Gehiago. Zerrik asko, Malen. Hitz bat, eta bukatzen dugu ja, Gizagona hemen ikuspegiak, azkenean garrantzitsua hemen ikuspegi ezberdinak entzutia, bakoitza bere testu ingurutik, eta azkenean bakoitzari ideia ezberdinak lortzeko aukera paregabea. Eta ni horrein geratuko nintzen, ikuspegi ezberdinak. Ederto, horiz eskerrik asko ikuspegia, gehiago. Venga, bizklo batean hau. Nik esango dut balioa. Egiten ari den honen benetako balioa eta garrantzia. Balioa eta garrantzia, eskerrik asko. Falta zaretenok, hitz bat. Jonek dio, aritu behar garela eta dugula, elkarrekin. Bueno, nik esango nuke lana eta elkarlana. Lana bakoitzak eta, guztion artean ebai elkarlan hori. Lana eta elkarlana, eskerrik asko, Maider. Venga, falta zaretenok. Nik interesa jarriko neban hitz moduan. Dano dugula interes hori ikasten jarraitzeko eta proiektu honekin aurrera jarraitzeko. Eskerrik asko, Jon. Nire kasuan, herria honek naiz eta kutsu instituzional argia duen, herri administrazioak eta Eusko Jaurlaritza ere bertan dabielako, nik uste halako egitasmo batek herrigintzatik asko duela, herria egite horretik. Ederto, eskerrik asko, Antxon. Nik sarea esango nuke. Azkenin hemen nahiko argi gelditu da den ze importantea den sarea lotzea edo jostia. Bakoitza bere herrian eta gero herri guztien artean ebai. Sarea, eskerrik asko, Mikel. Bai, ni Maiderrekin bat egiten dut, elkarlana nentzako, ez? Askotan hor bakoitza bere herrian dabil eta sentitzen gera, beti behar duzu horrelako, ez? Erreferentziak, ez? Besteak egite dute erreferentziak eta hori nentzako oso garrantzitsua da. Eskerrik asko, Josetxo, elkarlana. Bate bat falta da? Bai, ni Josetxo aritikan erreferentzioitatik berrikuntza, sortzen dela eta tokian toki. Hori berrikuntza. Edertu, eskerrik asko.
Hor duzue zuen aukera, hor eskalera hori zuen esku dago, eta zuen helmugara heltzea gogoarekin, ikuspegiarekin, balioarekin, aritzen, lan elkarlana, interesa herria eta berrikuntza eta zarean martxan jartzen baldin badituzue, oso erraz helduko zarete nahi duzuen helmugara, hori inolako dudarik. Nire partetik eskerrik asko, Malen. Bai, nire aldetik bai, eskerrik asko parte hartzearren. Espero dugu hurrengoan, lehen esan dugu, mesela, modu presentzialian elkarrekin egotia, eta seguro aurrera guzti. Eskerrik asko. Eskerrik asko, plazerra, hurrengo batera arte.